Bueno, hoy vamos a continuar con el tema derivadas, ¿está? Vamos a primero recordar que habíamos estado viendo cómo calcular la derivada de la función en un punto, aplicando la definición, es decir, a través de un límite. Y luego habíamos visto también cómo calcular la función derivada a través de un límite, era el límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. ¿Qué era la derivada de la función en un punto? Bueno, era una medida de la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. ¿Qué era la función derivada? Era una expresión, obviamente en la mayor parte de los casos dependiente de la variable independiente, que me permitía calcular la pendiente de la recta tangente a la curva, a una curva, por cualquier punto de la misma. ¿Tá? La ventaja era que si yo conseguía la expresión de esa función derivada, que representamos por f' de x, luego podía entonces utilizar esa fórmula general para sacar la pendiente de la recta tangente a la curva por cualquier punto particular de la misma. Bien, ¿y para qué me importa a mí determinar la pendiente de la recta tangente a la curva por un punto? Porque con la pendiente de la recta tangente lo que hacíamos era analizar en primer lugar la variación que estaba sufriendo una función, crecimiento o decrecimiento, en cierto lugar, vinculando el hecho de que si la pendiente de la recta tangente era positiva, tu función en ese punto venía creciendo. Y si era negativa, venía decreciendo. A su vez, también me permitía comparar el valor numérico de esas pendientes en distintos puntos y establecer también una relación de rapidez con la que se estaba dando esos crecimientos o decrecimientos en los distintos lugares al comparar los módulos. Bueno, muy bien, todo eso hasta acá era determinar la derivada de la función a través de un límite. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros podemos aplicar esta definición para calcular la función derivada de distintas funciones y luego intentar hacer una especie de generalización, de razonamiento para obtener una fórmula general que te permita derivar cada tipo de función sin la necesidad de tener que calcular en cada instancia el límite. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo tengo una función logarítmica que tiene este formato, logaritmo de un a por x más b, podemos empezar por hallar la función derivada aplicando la definición, es decir, el límite. Esa fórmula, esa definición general era que la f' de x era el límite cuando h tendía a 0 de un f de x más h menos f de x sobre h. Si yo lo aplico entonces a esta función dada, primero voy a preparar un poco qué es lo que necesito para este límite. En el numerador voy a necesitar el f de x más h. ¿Y quién es f de x más h? Bueno, f de x más h no es más que ir a la función de partida, y donde hoy tenías una x, vas a poner x más h. Así que te va a quedar logaritmo, cambié los paréntesis curvos a rectos, porque entonces la x la encierro dentro de un curvo. Y esta es la expresión del f de x más h. Pero en realidad en el numerador necesito el f de x más h menos f de x, que es lo que yo conocía con el nombre de incremento o variación de ordenadas. Entonces, en ese numerador voy a necesitar esto, el f de x más h lo cambio por la expresión que deduje en el renglón anterior y el f de x por la expresión original. Y con eso me voy entonces a mi fórmula para calcular el f' de x, voy al límite, voy a reemplazar en el numerador, el denominador lo voy a dejar igual, y cuando yo intente calcular ese límite cambiando la h por 0, acá se va a eliminar este término, te va a quedar logaritmo de a por x más b
menos logaritmo de a por x más b, o sea, un 0 arriba y un 0 abajo, con lo cual llego a una indeterminación. Cuando voy a ver cómo se generó esa indeterminación, no es un 0 sobre 0 generado por cociente de polinomios, o sea que la primera regla, que era el Descartes, no corre. ¿Cómo podrían pensar en levantar esta indeterminación? Fíjense que en este numerador ustedes tienen una expresión logarítmica. Yo podría sospechar que quizás pueda aplicar el equivalente. ¿Cuál era el equivalente con logaritmo? Logaritmo de un u, cuando u tendía a 1, era u menos 1. Pero si yo vuelvo al ejercicio y pienso, a ver, ¿será esto el u? ¿A qué está tendiendo? Si la h tiende a 0, está tendiendo a un a por x más b, no al 1 que necesito. Y lo mismo te pasa acá. O sea que así como está escrita la expresión, el equivalente aún no corre. Pero ¿no podré yo hacer alguna transformación en esa expresión que me genere el equivalente? Bueno, fíjense que ustedes acá arriba tienen una resta de logaritmos que tienen la misma base. Hay una propiedad de los logaritmos que establece que una resta de logaritmos con igualdad de bases escriben un solo logaritmo en el que el logarimando dividen los logarimandos. Y eso es lo que hice. Esta resta de logaritmos que tienen igual base la suplanto por un único logaritmo con un logarimando que es el cociente de los logarimandos preexistentes. Y dejo el denominador igual. Si ahora esto es lo que tengo en el lugar de la u, ¿a qué estaría tendiendo? Bueno, cuando la h tiende a 0 pasa a quedarme a por x más b arriba, a por x más b abajo, se simplifican y me da un 1. Quiere decir que ahora sí, esto sería un u que estaría tendiendo a 1. Y por lo tanto, en lugar de ese logaritmo de u, reemplazo por u menos 1. Llevan a común denominador dentro de este paréntesis recto, que obviamente es el a por x más b. Fíjense en que a por x más b dividido a por x más b, multiplico por 1 lo que está arriba, viene un menos. A por x más b dividido 1 sería el a por x más b, así que multiplicás lo que está arriba por a por x más b. Voy a deshacerme de esos paréntesis auxiliares en este numerador, ¿tá? Se va a ir el a por x, se van a ir los b, solo me va a quedar el a por h arriba, a por x más b abajo, y después el h del denominador lo transformé en fracción poniéndole denominador 1. ¿Para qué? Porque ahora lo que voy a visualizar acá es un cociente de dos fracciones. Dejo la primera fracción como está y en lugar de dividir multiplico por la segunda invertida. Un h que multiplica arriba se irá con 1 que lo hace abajo, te queda a arriba, a por x más b abajo. Y cuando voy a reemplazar las h por 0, como no hay ninguna h, entonces sería el límite de una constante y el resultado es la constante. Ahora, llegué a que la función derivada toma este formato, pero intentemos hacer una especie de generalización. Vamos a observar lo siguiente. El a que está arriba, ¿no sería la derivada de este polinomio de primer grado? El a que está arriba, resulta que si yo le aplico la definición para calcular la derivada solamente del a por x más b, te da a. Y el 1 sobre a por x más b que está abajo sería 1 sobre lo que vos tenías acá adentro. Entonces, si yo generalizo del siguiente modo, le voy a llamar u a toda esta expresión que tenía en el lugar del logarimando. O sea que voy a decir, yo tenía el logaritmo de un u. ¿Cómo quedó la derivada? 1 sobre u por u'. Y esta es la fórmula general que te vas a encontrar después tabulada. O sea, en el lugar de la u, tú podés tener hoy o mañana cualquier expresión. La cuestión es entonces que si vos tenés logaritmo de algo, la derivada es 1 sobre ese algo por la derivada del algo. Y esto ahora después vamos a ver cómo empieza a tabularse. De la misma manera, podría ocurrírseme
A ver, ¿qué pasa si vos tenés una expresión de la forma e a la a por x más b? Vamos a derivarla aplicándole la definición. Me escribo la definición, me preparo para poder aplicar ese límite, o sea, necesito la expresión del f de x más h, no es más que ir a la expresión de partida, donde hoy había una x, voy a poner x más h, esto es el f de x, así que en ese numerador que va esta diferencia, es el f de x más h menos el f de x sobre h. Cambio el h por 0 para calcular este límite y me queda 0 arriba, 0 abajo, indeterminado. ¿Cómo levanto esa indeterminación? Bueno, cuando voy a observar en ese numerador aparecen e. Entonces pienso en la posibilidad de levantar la indeterminación aplicando equivalentes. ¿Y cuál era el equivalente con e? Bueno, si yo tenía un e a la u menos 1 cuando u tiende a 0, el equivalente era u. El problema es que si vos considerás que esto es lo que tenés en el lugar de la u, ¿a qué está tendiendo cuando la h tiende a 0? A un a por x más b, no al 0 que necesito. Y tampoco tenías el 1. Entonces, voy a empezar a observar esta expresión y voy a pensar qué podría hacer para generar el equivalente. Y se me ocurriría que entre estos dos términos podría arrancar sacando un e a la a por x más b de factor común, cosa de generar acá el 1 que necesito. Ahora, si vos sacás un e a la a por x más b de factor común, ¿tá? Si yo saco de acá, del primer término, a por x más b veces el e para afuera, ¿cuántas me quedan adentro? Las que tenía menos las que se fueron fuera. Y si de acá sacaste de factor común todo lo que él tenía, no dejaste nada, escribís un 1. Abajo copio igual. Voy a hacer un poco el cuenterío que está en este exponente, voy a quitar los paréntesis auxiliares, el a por x se va a ir, el b también, y me va a quedar así. Así que si ahora el a por h es lo que tengo en el lugar de la u, ¿a qué está tendiendo? Cuando la h tiende a 0, a por h tiende a 0. Entonces ahora sí tengo un e a la algo con un algo que tiende a 0 menos 1. Puedo aplicar el equivalente aquí y entonces en lugar de este paréntesis recto escribo simplemente el u. Un h que multiplica arriba se va a ir con 1 que lo hace abajo, me va a quedar esta expresión. Cuando voy a cambiar la h por 0 no hay h's acá, así que sería el límite de una constante, me queda la constante. Y ahora voy a tratar de generalizar. ¿Qué vínculo tiene esto con el formato de la expresión de partida? Fíjense que quedó el mismo e a la u, multiplicado por el a, que habíamos dicho que era la derivada de ese polinomio de primer grado. Entonces, en general, puedo decir que si tengo un e a la algo, la derivada es e a la algo por la derivada del algo. Y eso es lo que vas a encontrar tabulado. Ahora vamos a ver cómo. Bueno, entonces, alguien se tomó el trabajo de aplicarle la definición a distintos tipos de expresiones y fue generalizando para tabular, colocar en una tabla los resultados obtenidos. Es así que podemos llegar a esta tabla. Vamos a bajar un poquito. Muy bien. Hay muchos tipos de tablas de derivadas. Si ustedes entran en las bibliografías o entran en internet, van a encontrar con que tablas de derivadas hay muchas. Esta es una tabla bastante buena, bastante completa, entonces me gusta utilizarla, pero si ustedes quieren ir a cualquier otro texto y encontrar otra tabla más linda, con más color, lo que quieras, de derivada, mientras sea tan completa como esta, no hay ningún problema. ¿Está? Esta tabla es tan importante que la van a utilizar mucho también en facultad. ¿Está claro? Es, digamos, si ustedes siguen estudiando en la vida de estudio matemático, el derivar está a la orden del día. Bien, ahora vamos a explicar un poquito cómo está constituida esa tabla y cómo se utilizaría. Arriba en el encabezado de esa tabla se coloca la regla de cómo derivar las operaciones más importantes. Entonces, por ejemplo, acá arranca derivada de una suma.
y tenemos demostrado en el teórico por qué la fórmula esta que está acá. Entonces, si yo tengo una función, en lugar del I, f de x, que está dada como suma de dos términos, U y V representan hoy o mañana cualquier tipo de expresión, entonces la regla dice que la derivada es la derivada de cada término. Y esta fórmula está escrita para una suma de dos términos. Si en lugar de dos términos tenés 50, la fórmula es igual. O sea que la derivada de una función que está dada por 50 términos es la suma de la derivada de los 50 términos. ¿Tá? Y otra cosa que tienen que tener en cuenta, la resta en matemáticas es la suma del opuesto. Entonces, para una resta de funciones es exactamente la misma regla. ¿Qué pasa si tengo un producto de dos expresiones? Bueno, se deriva el primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Si hay un cociente de expresiones, derivada del primero por el segundo, menos primero, derivada del segundo, segundo al cuadrado. Y luego esa tabla se divide en dos columnas. Una para lo que yo voy a llamar funciones simples y una para la que voy a llamar funciones compuestas. En el caso de las funciones simples, vos tenés que tener exactamente una expresión igualita a esta para que digas que la derivada es lo que está acá. En el caso de las funciones compuestas, donde tengo una U, en lugar de la U, hoy o mañana puedo tener cualquier otro tipo de expresión. ¿Tá? Entonces ustedes tendrán que familiarizarse con el manejo de esta tabla para ver dónde encuentran todas las reglas. Vuelvo a repetir que esta tabla se crea aplicando a distintos tipos de funciones la definición y tabulando, así como yo hice con los dos ejemplos primeros, tabulando una generalización. Muy bien. Vamos a ver si puedo efectuar la derivada de un par de funciones aplicando entonces esta tabla. Empecemos por una función sencilla, que es una función polinómica. Y quiero hallar la derivada de esta función mediante el uso de la tabla que está arriba. Lo primero que tengo que decidir es cuál es la operación fundamental que gobierna la expresión, porque ahí voy a tener el pie para saber cómo arranco a derivar. Para pensar cuál es la operación fundamental, bastaría que tú pensaras que si tenés que leerle esta expresión a alguien que no la está viendo, ¿cómo se la leo? Y bueno, yo a alguien que no la está viendo le diría que mi función es la suma de, entonces, si es la suma de, vas a entrar a derivar aplicando la regla de una suma. Es decir, si vos tenés la suma de dos o más términos, la derivada es la suma de cada derivada de cada término. Muy bien, entonces voy a aplicar esa regla. La derivada de esto, que es f' de x, será la derivada del primer término, más la derivada del segundo, más la derivada del tercero. Ahora voy a empezar a ver cómo derivo cada uno de esos términos. Entonces vayamos al primer término. ¿Cómo voy a tratar el primer término? Lo voy a leer como un K por U. K representa una constante que puede ser entera, fraccionaria, positiva, negativa, y en el lugar de la U considero que tengo cualquier tipo de expresión. Así que si esto es un K por U, según la regla, dejo el K quieto y solo derivo el U. O sea, voy a dejar el 4 quieto y en el siguiente paso haré la derivada del X cuadrado. Momentáneamente voy a copiar este igual y me voy a concentrar en la derivada del último término, que es una constante. Según la tabla, ¿ven? La derivada de una constante es 0 y se puede demostrar aplicando el límite, ¿sí? Entonces, la derivada del 9 es 0. Muy bien, sigo derivando. Hay que derivar ahora este x a la 2. ¿Cómo lo voy a tratar? Como un x a la n. Según la tabla, paso la n delante y la x queda elevado a 1 menos. Entonces copio el 4 y paso el 2 para adelante y la x queda elevado a la 1. Me va quedando así. Y este lo voy a leer como un k por x. La derivada del k por x es k, según la tabla.
Así que como ya no me quedaron más comitas, significa que ya terminé de derivar, y entonces la expresión final es 4 por 2, 8x más 7. Perfectamente ustedes pueden ir a la expresión de partida e intentar hacer la derivada aplicando el límite, y obviamente, si trabajé bien, debería de llegar al mismo resultado. Vamos a un segundo ejemplo. Supongamos que tenemos esta función y me la piden derivar. Lo primero que tengo que hacer, pensar, si le voy a leer a alguien que no lo está viendo, ¿cómo le leo este ejercicio? Bueno, sería el cociente de, entonces, la operación fundamental es un cociente. Eso significa que voy a empezar a derivar considerando que si lo que tengo es un cociente, la regla dice que para derivar un cociente haga derivada del de arriba por el de abajo, menos el de arriba por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado. Y tengo que respetar el orden. Entonces hago, yo en el lugar de la U tengo un 5x menos 4, en el lugar de la B un 3x2. Entonces es derivada del primero por el segundo, menos primero por derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Y empiezo lentamente a derivar. Yo empecé por este, no tenía mucho espacio, que obviamente lo leo como un K por U, dejo la K quieta, solo derivo el U. O sea, dejo el 3 quieto, solo voy a derivar el X cuadrado. Pero la derivada de esto lo voy a ver como un x a la n, según la regla pasa el n delante y la x queda elevado a 1 menos. Así que vos vas a pasar el 2 para adelante y la x quedará a la 1. Lo demás lo fui copiando igual, con la salvedad de que acá tenía el cuadrado de un monomio, cuadrado de 3, cuadrado de x2, y me iba dando 9x4. Muy bien. Acá tengo para derivar esto. ¿Cómo lo voy a tratar? Como una suma. Entonces es la derivada de cada término, o sea que haré la derivada del 5x y haré la derivada del 4. Lo demás lo voy copiando igual. Acá ya esto hice la cuenta, 6x. Muy bien, esto es un k por x. La derivada de k por x es k. Y esto es una constante. La derivada de la constante, 0. Lo demás lo voy copiando igual. Así que acá te quedó 5 por 3x cuadrado menos el 5x menos 4 por 6x. Y antes de hacer el cuenterío, siempre tómense el trabajo de mirar, porque ustedes tienen dos términos, que son los que están marcados en celeste, y algo que se repite en ellos como para pensar en sacar factor común. ¿Qué se repite en los dos términos? Recuerden que el 6 es un 2 por 3, así que por lo menos hay un 3x en cada término como para sacarlo de factor común. Si vos sacás de acá el 3 y una x, dejás el 5 y la otra x. Viene un menos. Si saco de acá el 3x, dejo un 2 multiplicado por este paréntesis. Así que acá simplificás el 3 de arriba con el 9 de abajo, te quedará un 3, una x de arriba con una de las 4 que tenés abajo, por eso te queda x3, y entonces acá hago cuentas, te queda 5x menos 10x más 8. Agrupo términos semejantes y esta es la expresión que quedó para mi función derivada. Si quisiera verificar que no me equivoqué, voy a la expresión de partida y derivo aplicando la definición, es decir, el límite, y debería de llegar exactamente al mismo resultado.